Hey, ¿qué tal? Un saludo para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Mi nombre es Gustavo Berrío. Yo los saludo desde Colombia y nuevamente les doy la bienvenida a Ya es hora. Patek Philippe tiene un lema muy bonito que dice: nunca un Patek es del todo tuyo. Tuyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación. Y Y es verdad, en realidad un reloj, independientemente de que ya sea económico o de lujo, está hecho para durar muchos años, incluso toda una vida, o de generación en generación. Y todo depende del cuidado que tú le des. Si le das el cuidado correcto, te va a durar demasiado. En esta ocasión voy a hablar de algo a lo que lo voy a denominar higiene relojera, que hace alusión al cuidado, al mantenimiento y a la limpieza que debemos hacerle a nuestros relojes para que nos dure mucho tiempo y en las mejores condiciones posibles. Entonces, hoy traigo mi Orient Kamasu. Salud, tómense algo conmigo, vamos al intro y empezamos. La higiene relojera es un tema que voy a dividir en dos partes. La primera, que es este capítulo, la voy a hablar de los cuidados, la limpieza y el mantenimiento que debemos hacerle a nuestros relojes para conservarlos de la mejor manera. Y entre los cuidados, muy importante es el agua. Resulta que el agua y la humedad es de los mayores enemigos que puede tener un reloj. Y en cuanto a la resistencia al agua, voy a hacer una aclaración. Y es que si se fijan en sus relojes, la mayoría tienen una resistencia al agua, así no sean divers, donde dice 100 metros, por ejemplo, 100 metros de profundidad, o 100 metros, water resist 100 metros, o eso equivale a 10 bares, o 10 atmósferas, ATM. Resulta que esas pruebas de hermeticidad las hacen en un ambiente controlado, de presión y de profundidad. Pero la realidad es otra. Cuando tú estás nadando, al mover los brazos, la presión cambia. Entonces, esa profundidad que dice en tu reloj, digamos que no te confíes de ella y no sometas tu reloj exactamente a esas profundidades. Aquí les voy a compartir un cuadro donde dice, según la resistencia al agua de tu reloj, ¿qué puedes hacer con él? En cuanto a la humedad, por favor, no usen sus relojes ni en un sauna, ni en un baño turco, y no los sometan al agua caliente. Es muy importante. Mientras estén usando su reloj en el agua, por favor, no manipulen la corona. Si su reloj es un diver, seguramente la corona es de rosca, asegúrese de que esté enroscada bien apretada. Y si tiene pulsadores aparte de la corona, por ningún motivo los use dentro del agua, porque corre el riesgo de que al presionar uno de los pulsadores o al manipular la corona, pues entre humedad o agua a tu reloj y hasta ahí llega. Mi sugerencia es que eviten sumergir sus relojes a menos que estén muy seguros de en qué condiciones está el reloj. Lo digo porque lo que ayuda a la hermeticidad de tu reloj son unos empaques y unas juntas que tiene el reloj en su interior. Y con el tiempo, si tienes el reloj hace muchos años, esos empaques se secan y se pueden resquebrajar y queda muy susceptible el reloj a que le entre humedad. Entonces, si tu reloj está en muy buenas condiciones y tú estás seguro de eso y tiene una resistencia al agua en la cual tú ya sabes a qué lo puedes someter, pues bien pueda, no hay problema.
Pero si no sabes hace cuánto, si lo compraste de segunda y no sabes hace cuánto se le cambian los empaques o le hicieron servicio, pues evítelo. Otro apartado en cuanto al cuidado que debemos tener en nuestros relojes es no destaparlo. No sea ocioso. Precisamente para cuidar muy bien, por un lado, los empaques que trae, y por otro lado, para evitar que le entre polvo. Porque si lo destapas en un ambiente que no está controlado, fácilmente le puede entrar una mota de polvo y pues eso puede afectar el mecanismo. O cuando lo vayas a volver a tapar, por descuido, tallas los empaques y ahí ya luego lo sometes al agua y pasa lo peor. La sugerencia es, si tu reloj necesita ser destapado, pues nada, llévalo a donde alguien que sepa del tema. Esa prueba que hacen de golpear un reloj contra la palma de la mano, es que para ver si es un buen reloj o no, por favor no lo hagan. Eso me recuerda, el otro día estaba acá en mi casa con un primo y entonces le comenté de mi afición con los relojes y le mostré este. Y lo cogió, y empezó. Y yo, ¿usted qué está haciendo? Es que para ver si es un buen reloj. Y yo, ¿y a usted quién le dijo eso? Y yo, no, nada, eso es mentira, no haga eso. Resulta que, nada, pues estamos hablando de un reloj automático o mecánico. Está lleno de engranajes y todas son cosas muy pequeñas que si se golpea bruscamente puede afectar el reloj. Entonces, por favor, no hagan eso. Si su reloj es automático y lo van a cargar, de pronto no es de remonte manual, lo pueden agitar suavemente para que vaya cargando, pero no lo sacudan muy duro. Y pues evitemos al máximo los impactos. Si vas a manipular el reloj, que sea en una parte donde si se te cae de pronto, pues que sea acolchado, que no vaya a pasar nada grave. Listo. La corona. Por favor, nunca manipulen la corona con el reloj puesto. Resulta que más allá de la corona, adentro, hay un vástago o una tija, se llama, que es como un palito que engrana o desengrana el mecanismo para bloquearlo y manipular el reloj. Y esa tija es muy delicada. Entonces, si tú le haces, digamos, manipulándolo con el reloj puesto, una leve fuerza en cualquier sentido, la puedes partir o doblar y te jodes el reloj. Entonces, si vas a manipular el reloj, la corona del reloj, quítatelo y haz lo que tengas que hacer. Si es un diver, mantener la corona roscada. Si vamos a poner el reloj en hora, por favor, antes darle cuerda. Listo, no vamos a poner la hora y luego darle cuerda. Y cuando lo estemos poniendo en hora, para el cambio de fecha, evitar al máximo cambiarle la fecha si el reloj está entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana. ¿Por qué? Resulta que en este lapso de tiempo el reloj está preparando, todo el mecanismo del reloj se está preparando para el cambio de fecha. Y si tú haces estos movimientos, cambias la hora en este momento, pues estás forzando al reloj, le estás haciendo un esfuerzo innecesario que con el tiempo puede tener graves consecuencias. Entonces, vamos a ajustar la hora y la fecha después de las 3 de la mañana y antes de las 9 de la noche. Siempre que vayamos a cuadrar la hora del reloj, vamos a hacerlo en sentido horario. No vamos a devolvernos porque todo el mecanismo está hecho para funcionar en ese sentido. Entonces, pues no vamos a ir en contra. Hay gente que con los relojes de cuarzo, que a veces dejan de usar mucho tiempo,
le sacan la corona para detener el reloj y que de pronto la pila no se gaste y lo guardan así. Eviten eso, por favor, eviten eso, porque le puede, por medio, como la corona está abierta, le puede entrar humedad o le puede entrar polvo. Entonces déjelo funcionando, no pasa nada. Si tienes muchos relojes, de pronto hay unos que usas más que otros y uno que otro lo usas eventualmente. Por ejemplo, los relojes de vestir, pues habrán pocas ocasiones durante el año que uno lo use. Trate de darle cuerda por lo menos una vez al mes para poner a andar el reloj, porque si lo dejas quieto durante mucho tiempo, pues los aceites que van en los rubíes para lubricar y suavizar pues todo el funcionamiento se pueden secar. Entonces la recomendación es que por lo menos una vez al mes le des cuerda. Cuando le vayas a dar cuerda a un reloj, yo personalmente le doy 20 vueltas aproximadamente. Igual el reloj te avisa cuando le estás dando cuerda. A medida que vas dando cuerda, hay un punto en que empiezas a sentir resistencia. Ese es el momento de parar. Ahí ya está bien. Hay gente que usa los winders para almacenar sus relojes. Yo la verdad no los usaría, porque para los que no saben, un winder, bueno, aquí les muestro. Es un depósito donde el reloj siempre está en movimiento para que pues no se detenga, ¿cierto? Al conservarlo, al guardarlo. Pero si esto va a estar en un movimiento constante, pues el reloj va a estar funcionando y funcionando y funcionando, y pues vas a acelerar el desgaste del reloj en general. De la única manera que yo usaría un winder es si tuviera un reloj con calendario perpetuo, ¿cierto? Que pues son relojes que para poner a funcionar, para que todo esté a punto, puede ser complejo, porque estamos hablando de que es un reloj que tiene hora, fecha, día, mes, año, fase lunar. Entonces poner a punto todo eso, incluso hay unos que toca llevar al centro autorizado para que te lo pongan a funcionar. O sea, es complejo. Ese tipo de relojes, pues sí es bueno tenerlos en un winder. De resto, yo creo que no. El magnetismo. Esto es muy importante. Tengan mucho cuidado con eviten al máximo tener sus relojes cerca de campos magnéticos. El celular, altavoces, parlantes, cualquier cosa que tú creas que tenga que use imanes o algún magnetismo, por favor evitarlo al máximo. Si bien esto no va a dañar tu reloj ni lo va a estropear, sí le va a afectar la precisión. Normalmente cuando un reloj está magnetizado tiende a adelantarse, entonces pues vamos a evitar someter el reloj a eso. Igual no es grave, si les llega a pasar no se asusten, simplemente se lo llevan a un relojero y lo van a desmagnetizar con un aparatico. Eso hasta se lo pueden hacer gratis, porque eso nada, ponen el reloj ahí en un aparatico y lo dejan un ratico ahí y ya queda desmagnetizado. Pero evitemos eso. Cabe resaltar que pues la industria se ha esforzado mucho en luchar contra el magnetismo, y en los relojes pues usan materiales precisamente para evitar esto. Vamos a evitar también someter al reloj a altas temperaturas. Por favor, no dejen el reloj dentro del carro y en un solazo pues impresionante, porque como bien saben, la temperatura dilata los metales, los expande, y ya luego cuando se contrae nuevamente puede afectar mucho el mecanismo. Incluso también someterlo a temperaturas muy bajas. Aquí ya estoy hablando un poco de extremos, pero si lo someten a temperaturas muy bajas, los aceites
pueden espesarse mucho más y también puede afectar el funcionamiento del reloj. A la hora de guardar tu reloj, debes hacerlo en un lugar limpio y seco y ojalá fuera de la luz. Entonces, pues nada, si tienes una caja para guardar relojes, es lo ideal. Y si vives en costa, para evitar la humedad, o si vives en un lugar con mucha humedad, usar de esas bolsitas de silica, de esas pepitas, para alejar la humedad de tus relojes. A la hora de limpiar nuestros relojes, por favor usar un paño de microfibra, ¿listo? Para evitar los rayones. Cuando lo limpian con cualquier cosa, de pronto a la vista no se ve, pero con el tiempo se van creando micro rayones y a la hora de venderlo hay quienes se fijan en eso, por supuesto. Ahora bien, si expusieron el reloj al agua del mar, o el reloj está muy sucio porque lleva mucho tiempo recogiendo mugre, sudor, grasa, la recomendación es lavarlo con agua del grifo, agua al clima, a temperatura ambiente, y pueden usar jabón líquido para la loza, un poquito, la revuelven con el agua, y un cepillo de dientes puede ser, o un cepillo con cerdas muy suaves, lo van a ir cepillando suavemente con el agua y con el jabón, luego con agua limpia lo limpian y ya. Si tienes un reloj con correa de cuero, por favor nunca, por ningún motivo, mojes la correa. Si es un reloj con brazalete y está muy rayado, digamos que hay unas cremas para pulir los relojes y quitar los rayones superficiales. Lo mismo para los cristales minerales, por ejemplo, o los cristales acrílicos. Hay cremas para quitar los rayones que, si bien no es que diga no las use, por favor úsela lo menos posible, porque si exageras en el uso de estas cremas, lo que vas a hacer es desgastar el acero del brazalete o del reloj, o incluso del cristal, si es para el cristal. Entonces la pueden usar, pero muy de vez en cuando. En cuanto a los relojes de cuarzo, si se te acabó la pila, por favor cambiarla, pues, si se puede ahí mismo o lo antes posible. No dejen los relojes con la pila agotada, porque con el tiempo se puede sulfatar y eso suelta un ácido que puede dañar el módulo de manera irreversible. Y ya en cuanto a los relojes automáticos o mecánicos, pues la recomendación es llevarlos a servicio cada 5 años, ¿cierto? Pero pues digamos que hablando de relojes de cierto precio en adelante, porque pues un servicio tiene un costo más o menos considerable. Entonces, si tienes un reloj de entrada, a la final déjalo funcionando lo que dure, puede durar 10 años o hasta más y va a funcionar sin ningún problema. En el momento en que de pronto deje de funcionar, pues nada, lo llevas a servicio y básicamente puede ser algo de mantenimiento, lo lubrican nuevamente y no va a pasar nada, va a seguir funcionando normal. Pero en un reloj ya de cierta gama, la recomendación es por lo menos cada 5 años, digamos que máximo 8 años para darle servicio. Bueno, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Creo que esto fue todo por hoy. Recuerden que va a haber una segunda parte de este tema que va a hacer alusión al uso del reloj, la manera correcta de usar nuestros relojes. Entonces los espero en un próximo episodio. Salud y que estén muy bien.